Cuento que estoy contento porque ya voy por el libro de Nehemías. Estoy terminando el libro de Nehemías ya ahorita en mi lectura de la Biblia, y eso quiere decir que si Dios quiere, antes de diciembre de este año estaré terminando por tercera vez la Biblia completa. Cosa que no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza porque soy pastor. Debería leerme la Biblia todos los años entera. Pero bueno, me doy gracia y estoy feliz. ¿Ok? Sean felices conmigo. A ver, saben que esta semana, mientras oraba el Señor esta semana y le decía, Señor, ¿qué quieres que comparta? ¿Qué es lo que...? O sea, aunque no crean, yo amo predicar. Creo que predicar es una de las cosas que más disfruto hacer. De verdad me gusta mucho. Eso y hablar, dar consejería me encanta. Me parece algo que me llena mucho. Pero me produce mucho estrés. O sea, yo no soy una persona estresada por cosas, antes de que Coti diga algo, no soy una persona estresada por cosas del futuro, así como que a mí no me estresa qué va a pasar mañana, tranqui, Dios sabe. A mí me estresan cosas más como la ropa tirada en el piso, la toalla tirada en el piso. Como mi mamá, entre más viejito voy, me parezco más a mi madre, la verdad, me he dado cuenta de eso. Pero la segunda cosa que sí me estresa exageradamente es la predicación. O sea, este momento de saber que voy a predicar el sábado o el domingo, ay Señor, ¿qué voy a decir? Quiero estar seguro qué es lo que voy a querer decir. Y esta semana, el Señor puso en mi corazón un versículo que cuando lo leí dije, no puede ser. Y les explico por qué. Porque este versículo es uno de los caballos de batalla de cualquier ministerio juvenil. Hay dos versículos fijos que un pastor de jóvenes siempre va a predicar. A ver, quiero ver si adivinan. A ver, a los que ya saben de lo que voy a predicar no tienen derecho a hablar, pero a los demás sí. Así que Carlos, te callas. A ver, un mensaje que ustedes digan en la Biblia, este es un mensaje típico de un pastor de jóvenes. Escucha nadie. Uno. O sea, que lo griten, no tienen que venir al frente. Todo lo bueno, dice Coti, todo lo bueno no, Coti, no. ¿Otro? El hijo pródigo, no. A ver, voy a dar una pista. Uno que diga juventud en él. Ay, gracias. ¿Quién fue la que lo dijo? Levante la mano, compa. Pucha, Cintia Patricia. Es que sos nieta egoísta. O sea, sí, hombre, o sea, dice juventud el versículo. Se los he predicado como no sé cuántas veces en lo largo de la historia ya. De hecho, fíjense que nunca. Y la razón, voy a confesarlo, la razón por la que nunca he predicado solamente de este versículo es porque me parece muy obvio. O sea, es realmente obvio que un pastor de jóvenes predique de 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El otro caballito de batalla de los pastores de jóvenes es, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese es el típico. Pastor, fíjese que quiero hacer esta cosa. Todo te es lícito, pero no todo te conviene, hermanos. Pastor, pero es que fíjese que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y ahí te vas con ese es el versículo de lo gris. Te vienen con un tema gris, vos sacás todo me es lícito, pero no todo te conviene. Y te puedes lavar las manos con eso. Si sos así, va, pero no, hay que profundizar. El asunto es que yo entiendo, a ver si me lo pueden poner arriba, porfa, 1 Timoteo 4:12, mi querida cuñada, porfa. Les cuento que, bueno, no, está bien, lo siento, Tere. Tere, yo dije eso y Tere hizo screenshot, así como, ay, gracias, Tere. Dice, miren lo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Díganme si eso no es un caldo de cultivo perfecto para que un pastor de jóvenes predique. Óigame, tiene toda la base bíblica para destruirles todos sus castillos. ¿Sí o no? Tiene toda la base bíblica para decirte, brother, lo que estás haciendo está mal. Lo siento. O sea, vaya, vos me venís y me decís, no estoy tan seguro de esto porque es que yo pienso que no está mal, pero hay otros que piensan que está mal, pero de repente el testimonio, y yo te digo, ¿sos ejemplo? ¿Estás siendo ejemplo? Y ya te voto el castillo. Te voto todo lo que habías hecho de naipes hasta arriba pensando que en tu propia opinión estaba todo perfecto. O sea, así de bueno es este versículo, pero honestamente nunca lo había predicado de esta manera. Y para mí lo que habla este versículo, y me voy, ya vieron que me fui directo a la Biblia porque así va a ser.
O sea, lo que me dice este versículo, o lo que me explica este versículo, o lo que me presenta este versículo, son las expectativas de alguien en relación a los jóvenes. Eso me dice este versículo. Este versículo me está diciendo claramente lo que Dios espera de la juventud. Óiganme, ¿qué hacemos ante eso? Y digo, ya aquí yo me podría zafar y decir, no, yo ya tengo 41, ya conmigo ya no. O sea, eso es para los hipotes. Pero si digamos que Abraham vivió no sé cuántos años, al lado de Abraham yo todavía soy joven. Entonces tal vez me agarro de esa comparación y Dios me está hablando a mí también. O sea, estas son las expectativas que Dios tiene sobre la juventud. Y no pueden estar más claras, chavos. O sea, primero, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y después, porque hasta ahí podríamos decir, bueno, Dios me está pidiendo que sea ejemplo, pero como Dios no es muy específico y tiende a ser un poco general en ciertas cosas, zafo. Pero no está siendo general. Está diciendo, sé ejemplo de quién. A ver, solo tienen que leerlo, muchachos. O sea, no nos compliquemos. ¿De quién tienen que ser ejemplo? Ah, óiganme, o sea que hay que tener buen testimonio en la iglesia. ¡Epa! O sea que, espérenme, o sea que el buen testimonio no solo era para afuera. Los de afuera no se meten a rollos. Son los de la iglesia los que se meten a rollos. ¿Pero qué me está diciendo la Biblia? Lo siento, ando on fire el día de hoy. Pero ¿a quién me está diciendo Dios que sea ejemplo? A los creyentes, a los de la casa, a los de adentro. Y después especifica en qué áreas: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que les cuento que la única versión donde sale la palabra espíritu es en la Reina Valera. Ya en las otras versiones más nuevas ya no sale la palabra espíritu. Ya lo vamos a ver por qué más adelante. El asunto es que me presenta claramente las expectativas de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué es expectativa? Según el diccionario, es la esperanza o posibilidad de conseguir alguna cosa. Si yo lo meto lo espiritualizo, diría, Dios espera que yo sea ejemplo en cada una de esas áreas descritas. Ahora, quiero que por favor se imaginen por un momento que ustedes tienen un espejo enfrente en este momento. Tienen un espejo adelante. Y en ese espejo se les presentan todas las cosas buenas que ustedes pueden tener en la vida, que pueden hacer en la vida. Cuántos éxitos, cuántas bendiciones, cuántos momentos de servicio, cuántos momentos increíbles con el Señor se pueden presentar en ese espejo. Y yo te hago una pregunta: cuando ves el espejo, ¿qué se te hace más fácil? ¿Que yo te diga que mires éxitos, o si yo te dijera ahora miren todo lo malo que hay de ustedes? Y no es cierto que si yo les digo miren todo lo malo, el espejo se llena inmediatamente. Inmediatamente se llena. Y pareciera que es como tan loco que la gran mayoría de seres humanos estamos más entrenados en ver lo malo y en ver lo defectuoso antes de ver lo bello, lo sublime, lo que solo Dios puede hacer. La verdad es que cuando nos vemos a nosotros mismos, sí hay muchas cosas malas que podemos ver. Sí hay mucha maldad de repente, mucha cosa que falla, mucha cosa que está en proceso, que está como no claro, que está como indefinido. Pero también podemos ver un vestigio de nuestro Creador. También podemos ver el hecho de que no somos criaturas, somos hijos. Y que esa realidad de que somos hijos, y me recuerda, justamente ayer compartí en Santa Rosa el mensaje que compartí aquí hace algún tiempo de Ven a la Mesa. Y Coti cantó la canción al final. Yo terminé el mensaje diciendo: ahora ustedes ven a un pastor predicando ante ustedes, pero yo estoy lisiado de ambos pies. Lo que pasa es que estoy cubierto por la sangre de Cristo. Y eso es tan real, porque cuando vemos ese espejo, muchas veces solo vemos lo lisiado de ambos pies que estamos y no vemos que somos hijos. No vemos que tenemos una identidad clara, una identidad hermosa de hijos de Dios. Y estas expectativas de este versículo son sobre los hijos de Dios. No son sobre la gente de afuera, no son para los jóvenes
que no son creyentes son para los hijos de Dios. Estas expectativas son para los hijos de Dios. ¿Por qué son para ustedes? ¿Por qué son para mí? Porque solo un hijo de Dios puede llenarlas. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es el contexto de este versículo? El escritor de 1 Timoteo es Pablo. Pablo, el apóstol Pablo. Y es una carta muy personal porque es una carta de legado. Pablo estaba ya en sus últimos momentos. Y la pregunta, y por aquí viene el porqué de este mensaje, la pregunta que yo siento en mi corazón que Pablo se estaba haciendo cuando escribía las cartas a Timoteo era: si yo estuviera pronto a morir, no estoy pronto a morir, aclaro eso antes de que, pero si yo estuviera pronto a morir, ¿qué cosas quisiera que quedaran claras en el corazón de Timoteo? ¿Qué cosas quisiera que quedaran claras en el corazón de mi sucesor? ¿Qué cosas quisiera que quedaran claras en el corazón de la persona que va a seguir con el ministerio que yo empecé? Así que esta es la pregunta que de alguna manera 1 Timoteo responde en el corazón de Pablo. El apóstol Pablo lo escribe en el año del 63 y 65 después de Cristo. O sea, miren qué interesante, me encanta cuando veo las fechas porque ¿cuántos años habían pasado desde la muerte de Cristo, de la muerte y resurrección del Señor? 65 años. En 63, 65 años se pueden diluir muchas cosas, pero la Biblia sigue intacta. ¿Quién fue el escritor? Pablo. ¿Y dónde fue escrito? En la Odisea. Y en palabras más sencillas, Pablo le escribió esta carta a un joven aprendiz, el joven que él pudo pensar que seguiría sus pasos, para que pudiera combatir falsas doctrinas que se estaban infiltrando en la recién fundada iglesia. Pero hay 4 verdades en relación a esta carta que quiero que queden en su corazón. Este mensaje no tiene puntos, pero tienen estas 4 verdades que quiero que se queden en su corazón. Número 1, Pablo le escribió esto a un joven que amaba a Dios y que le quería servir y que podía hacer una diferencia en la iglesia a pesar de su edad. Lo repito, Pablo le escribió esta carta a un joven que amaba a Dios, pero no solo que amaba a Dios, también podía hacer una diferencia en la iglesia a pesar de su edad. Yo quiero saber cuántos de ustedes creen que pueden hacer una diferencia en el MJP o en Pierre a pesar de tu edad. No vino hoy, María Alicia no vino, ¿verdad? No la miro. María Alicia es mi sobrina. Ella, no sé si lo va a ver esto después, pero María Alicia tiene ¿cuántos años, Coti? 14. 13 o 14. Chiquita. Y desde que empezó, para empezar, fue esas hipotas que pasaron de Minipier al MJP con toda la, ya me quedé, con toda la alegría del mundo. Estaba loca por venir al MJP, pero ¿saben lo más increíble de todo? Que nunca ha venido sola al MJP. De hecho, hoy no vinieron las que vienen con ella. Pero siempre llena la segunda o la tercera fila de los amigos o las amigas que trae al MJP. Y bueno, por aquí andan las líderes, no sé si hay una, si ahí está Vane, ¿verdad? O sea, aún la tribu, ¿no es cierto, Vane? O sea, la tribu de María Alicia prácticamente es la tribu de María Alicia. O sea, así. Tiene 13 años, chavos. Y yo les quiero decir algo. El impacto que la fe de esa niña ha producido en el MJP es increíble. Y podría mencionar otros que están aquí ahorita en este momento. Pablo le escribió esta carta a un joven que amaba a Dios y que le quería servir y que podía hacer una diferencia en la iglesia a pesar de su edad. Yo creo que ustedes pueden hacer una diferencia. Creo que una conversación con ustedes puede cambiar muchas cosas. Creo que verlos a ustedes adorar puede cambiar muchas cosas, aunque ustedes no lo crean. Número 2, Pablo le escribió esto a un joven que conocía la verdad, sabía lo que era correcto, tanto por discernimiento propio como por haber sido entrenado. O sea, Timoteo no era un joven al cual se le podía engañar fácilmente. Timoteo sabía lo que era correcto porque había sido entrenado en lo que era correcto. Número 3, Dios inspiró a Pablo al escribir la carta a Timoteo. O sea, esto no es solo carta de Pablo, esto es la carta de Dios a Timoteo. Y número 4, la carta a Timoteo es también una carta para vos. También es una carta para vos. Entonces, ¿por qué claro los 4 puntos anteriores? Porque muchas veces leemos la Biblia desde fuera y pensamos, pucha, que metido a rollo Dios, ¿verdad? ¿Cómo le escribí a esta gente? Y esto que está escribiendo y ¿por qué? Óiganme, Dios no estaba escribiendo, esto no fue capricho de Dios. Si ustedes vieran mi Biblia, yo soy bien,
mancho y hago un montón de escrituras en mi Biblia. Porque cada vez que leo algo, yo digo, por ejemplo, Nehemías 9, versículo 17, escuchen esto. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. O sea, Nehemías estaba escribiendo esto, o Esdras estaba escribiendo esto al pueblo de Israel. Pero yo leo esto y yo me acuerdo inmediatamente el montón de veces que yo no quise escuchar a Dios y que fui rebelde. Y todas esas veces Dios vino, me buscó, me perdonó y me sacó adelante. Esto también es para mí. Nehemías también fue escrito para mí, para Leonel Campbell. Primera Timoteo también fue escrita para vos. Ponele tu nombre. Vos también sos destinatario de esa carta de Dios para Timoteo, de esa carta de Pablo para Timoteo. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La Nueva Traducción Viviente dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. La Nueva Versión Internacional dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Pablo le está diciendo a Timoteo: nadie te subestime, nadie te menosprecie, nadie piensa que no podés valer lo que valés. Y es súper fuerte porque Timoteo en este momento, cuando Pablo escribe esta carta, no tenía más de 30 años. En el contexto donde esta gente vivía, 120 como máximo, alguien de 30 años era un niño todavía, era un cipote. De hecho, ahora alguien de menos de 30 años todavía es un cipote. Y Pablo le está diciendo: enfrentate a la iglesia. Porque recordemos que dice: sé ejemplo a los creyentes. Pablo le está diciendo: vaya, enfrentate a Pedro. Pablo se enfrentó a Pedro. Enfrentate a los apóstoles, enfrentate a todos estos dinosaurios que piensan que la tienen clara. Pero el rollo es que yo sé que en algún momento ustedes han pedido o han preguntado qué sería decirle algunas que otras verdades a los ancianos de la iglesia. Porque una de las cosas que más amo y odio al mismo tiempo de tu generación es que tienen mucho que decir. Ustedes tienen mucho que decir. Y siempre creen que lo que dicen es mejor que los demás. Esa es la verdad. Ustedes tienen mucho que decir, o creen eso. Número 2, creen que lo que tienen que decir es mejor que los demás. Pero hay un problema, y este es el número 3. No tienen la determinación para pagar el precio y el piso para decirlo. Creen que porque lo escriben en un Twitter, creen que porque lo escriben en un post de Facebook, o en un post o en una foto de Instagram, o una story de Instagram, ahí no se escriben esas cosas. Ok, Twitter y Facebook. Y creen que porque lo escriben ahí, ya estuvo, tienen la audiencia del mundo. Miren, he terminado bloqueando un montón de influencers cristianos porque me sacan a piedra, porque muchas veces están diciendo una gran verdad, pero la están diciendo de una forma que en lugar de acercar a la gente a Dios, la terminan alejando. Entonces, muchas veces hay tanto que decir, pero no tienen los hechos que acompañen eso y lo sustenten. Y prueba de esto, y creo que tal vez es parte de la motivación por la cual este mensaje está saliendo hoy. ¿Saben cuántos pastores famosos o celebrity han caído en el último año? ¿Tienen alguna idea? No voy a mencionar nombres, pero ¿saben la cantidad de números de pastores celebridad que han caído mundialmente en el último año? Mejor ni les digo el número. ¿Saben la cantidad de cantantes famosos cristianos que presentan todo el tiempo un evangelio fácil, herético y fumando marihuana, por ejemplo? No tengo que decir el nombre, ¿verdad?
¿Saben la cantidad de ministerios famosos que se llenan la boca diciendo que son cristianos, pero a la hora de mostrar hechos y a la hora de ser ejemplo, no pueden hacerlo porque no tienen una vida que refleje lo que la Biblia dice que tienen que reflejar? No son ejemplo. No pueden ser ejemplo porque no viven un cristianismo bíblico. Llámese, no voy a decir nombres. Me aguanto. Llámese como se llame. No son ejemplo. Y chavos, sin el ejemplo no hay autoridad. Si ustedes leen todos los evangelios, siempre se decía de Jesús, habla como el que tiene autoridad. Siempre. ¿Y saben en qué radicaba la autoridad de Jesús? En su ejemplo. En su ejemplo. Entonces, estudiemos un poco. Para fines de estudio vamos a dividir este versículo en dos partes. La parte externa y la parte interna. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar y en la conducta. En esta versión sería, sé ejemplo de los creyentes en palabra y conducta. Esta es la parte externa de este versículo. Y es interesante porque el trabajo de Timoteo sería puramente dentro de la iglesia. O sea, Timoteo iba a ser un apóstol discipulador. El man iba a ir a seguir discipulando las iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Y probablemente fundar nuevas iglesias. Pero su trabajo mayor iba a ser discipulado adentro de la iglesia. Y el consejo es bien claro. Sé ejemplo con cómo hablas y sé ejemplo en cómo te comportas. Ahora, ¿por qué la manera de hablar? ¿Por qué las conversaciones? ¿Por qué la forma de hablar en público o en privado se convierten en ejemplo? Porque la manera en que hablamos, chavos, puede abrirnos puerta o puede cerrarnos puerta. Y ahora el asunto es que ya no solo hablamos de manera aquí audible, con un micrófono o en una conversación. Hablamos con las manos en todo lo que publicamos. Entonces, ¿cómo las conversaciones y la forma de hablar en público o en privado son ejemplo? Esta semana fue tendencia que Elon, el amigo de muchos, compró Twitter, ¿no? Y alguien escribió por ahí, qué felicidad, finalmente Twitter dejará de ser el basurero de la izquierda. Pero alguien le respondió, sí, es que la derecha también necesitaba una. Y está hablando de dos posiciones políticas. La derecha y la izquierda. Tal vez de repente ustedes no se meten a Twitter para ver eso, pero precisamente Twitter, eso es una de las cosas para las que más se usa. Los de izquierda le dan duro a derecha y últimamente había estado específicamente dominado por la izquierda, porque le habían quitado las cuentas a los representantes de la derecha, empezando por el famosísimo Donald Trump. Entonces, el rollo es que es iluso pensar que solo porque la izquierda ya no es dueña de Twitter, la derecha tiene toda la razón. Porque al final también tiene mucha basura que ofrecer. Porque jóvenes, el mundo tiene basura que ofrecer. Tiene basura que ofrecer. Entonces, las redes sociales se han convertido precisamente en un basurero, donde los seres humanos odiamos, cancelamos y ayudamos a destruir vidas con el poder de la palabra. Y adoramos, levantamos y exaltamos carreras de individuos muy reprochables solo porque nos gusta su arte o su forma de expresarse. O lo peor, porque piensan igual que nosotros. ¿Saben el poder de su like? A mí me sorprende muchas veces. Yo estoy en Instagram y me salen en el feed cosas que te están queriendo ofrecer algo, obviamente. Y yo digo, ni loco, y miro likes de personas que conozco y digo, pero es que no, ¿por qué? Guay, Señor, ¿por qué? O sea, estoy hablando de, por ejemplo, salen dos papás con un niño y hay un like de alguien de la iglesia. ¿Por qué? Guay, de verdad. ¿Será que tenemos el dedo tan fácil que no nos damos cuenta a qué damos like? Realmente hemos llegado al punto de dudar aún de lo que la Biblia es tan clara, porque eso no es gris en la Biblia.
El tema de la homosexualidad como pecado, perdónenme, pero no es gris en la Biblia. En ningún lado es gris en la Biblia. Adoramos, levantamos y exaltamos carreras de individuos reprochables, solo porque nos gusta el arte, aunque sean cualquier cosa. O sea, y estoy hablando de cantantes, individuos que reflejan una vida y que tienen una vida totalmente ajena al cristianismo y ajena a lo que somos y creemos, pero ahí estamos, dándoles nuestros likes y hasta comprando y aportando a su carrera. ¿Será esto correcto? Y nos cuesta ver Chosen. y me siento totalmente identificado con esto. Chavos, yo puedo ver una serie en un día completo. Pregúntenme cómo me va con Chosen. Yo no sé si es el diablo cochino, pero me cuesta ver esa serie. La amo con todo mi corazón, soy el fan número 1, la recomiendo a todo el mundo. Pero puedo ver una serie completa en 2 días si me gusta. Pero Chosen ha sido la serie que más me he tardado en ver. Te reprendo, diablo. Pero en cambio, muchas veces racionalizo lo que miro en Netflix simplemente porque es entretenimiento. Y hablo de eso porque eso es lo que me afecta a mí. A mí la música yo la música cristiana escucho. Yo no tengo problema con la música. Pero las series, a mí, o sea, pónganme la nueva película que salió de un libro de 7 libros que salieron los libros, las precuelas y que de Animales Fantásticos. Bueno, pónganme eso. Y yo me late el corazón, digo, qué macizo, yo estoy esperando mi carta de Hogwarts cuando tengo 41 años. Son bromas, muchachos, son bromas. Es mentira, creo. Pero, y entonces, o sea, ¿no será que de repente racionalizo lo que me gusta porque no lo veo tan mal, porque no me afecta tanto? Entonces, lo peor de lo anterior es que los cristianos hemos caído en este juego sucio y nos hemos olvidado que fuimos llamados a ser ejemplo. Porque miren, que el mundo caiga en el juego sucio de Twitter y de Facebook y de todas estas redes sociales, bueno, allá el mundo y su rollo. Pero ¿y yo? La manera de comportarnos, muchas veces borramos con lo que hacemos lo que decimos. Nos llenamos la boca de un montón de ejemplos, pero hacemos algo y lo borramos completamente. ¿Cómo estás hablando y cómo estás actuando? ¿Cómo te ve la iglesia? ¿Cómo te ven los demás? Chavos, ustedes y yo tenemos el llamado claro de parte de Dios de ser ejemplo. Y no es un llamado ambiguo como lo pueden ver ahí. No es un llamado ambiguo, es un llamado claro a ser ejemplo. ¿Cómo estás hablando y cómo estás actuando? Coti siempre cuenta la historia de una vez que una maestra le escuchó diciendo malas palabras y ella era cristiana, o sea, bueno, cristiana, pero venía a la iglesia, pues, hija del pastor. Entonces la Miss la encontró en la escuela diciendo malas palabras y que esa vergüenza que pasó le hizo cambiar muchas cosas. Yo soy una persona, a mí las malas palabras me dan así como, me cuesta escucharlas, me cuesta que a un cristiano se le salgan malas palabras, lo confieso. Ahora, entiendo que todos viven procesos diferentes y que les puede costar y que, bueno, bla, 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 bla. Pero, ¿saben lo que más me cuesta? Cuando como cristianos racionalizamos las malas palabras y ya no nos afectan. Y ya no pensamos que un cristiano diga una mala palabra está mal. Jóvenes, lo siento, eso tampoco está en vivo en la Biblia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino todo lo que sea de alabanza. No me digan que decirlas en inglés es menos corrompida. No lo es. ¿Cómo estás actuando? ¿Estás siendo ejemplo? Esa es la parte externa nada más. Vamos a la parte interna. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar y en la conducta, en amor, fe y pureza. Amor, fe y pureza. Quitaron la palabra espíritu, las versiones nuevas. ¿Saben por qué? Porque la palabra espíritu no salía en el original, sino que la pusieron para hacer una separación entre la parte externa y la parte interna. Era como una forma de estudio, pero el rollo es que no nos explicaron y uno repitiendo, conducta, amor, espíritu, fe, explíquenme para no decirla pues. Entonces la parte de amor, espíritu, quiten espíritu y dejen nada más amor, fe y pureza. Y ahora,
para muchos estudiosos, estas tres palabras forman una tríada especial. Representan lo que debe haber en el corazón de todo creyente, y es por eso que si bien son tres características que podemos ver de forma muy física o muy externa, tienen que ver más con la motivación. Un verdadero creyente hace las cosas con amor, con fe y con pureza, siempre. Es bien interesante porque ¿es el amor lo que me mueve? Un amor que está totalmente filtrado por el gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, si ese amor está en el lugar correcto, todo lo que yo haga va a estar filtrado por ese amor y va a ser hecho de la manera correcta. Miren que hoy veníamos en el carro de Santa Rosa para acá. Me llevé a Josué Bardales de que fuera conmigo. No se durmió, comió poco, durmió poco. Estuvo bien el muchacho, trabajó duro. No, son bromas. Pero veníamos hablando y hablábamos con los muchachos de Santa Rosa y ellos están queriendo grabar todos sus cultos y hacer un montón de cosas. Y decía, pero es que el problema es que no hay gente que quiera servir. Como que no termina de haber compromiso. Entonces Josué me decía, lo mismo pasa en San Pedro. O sea, ¿saben lo importante que es? ¿Quién está? ¿Andresito está atrás? No, ¿quién es? ¿Quién está atrás en la cámara aquí? Daniel Feldman. Y aquí está Gerardito, ¿no? Sí, Gerardo. Ok, Daniel y Gerardo. ¿Saben lo importante que es lo que estos dos hipotes están haciendo? ¿Saben que a mí me han llegado momentos, personas que han aceptado a Jesús a través de un mensaje del MJP que se transmitió por YouTube? ¿Saben que a Alan, en el mensaje que se transmitió cuando él vino a predicar acá, 5 personas le hablaron en la semana para aceptar a Jesús después de ese mensaje? ¿Saben que hay personas que llaman pidiendo oración por lo que Gerardo y Daniel hacen? Así de importante. Y bueno, Andresito está a cargo de todo esto. Y bueno, no se resientan. Todos los que están adentro también están en el grupo, para que no se resienta nadie. Entonces, todo lo que estos hipotes hacen es así de importante. Es así de importante. Pero ¿qué cuesta conseguir que haya un Gerardo y un Daniel? ¿Qué cuesta? ¿Será que el amor se ha debilitado? La Biblia dice que iba a pasar. Que el amor en los últimos tiempos se enfriaría. ¿Será que ahora nos cuesta dar? ¿Nos cuesta dar de nuestro tiempo para servir? Nos cuesta, y si servimos, nos cuesta dar nuestro dinero para aportar a la misión. Chavos, no lo tienen que saber, pero se los digo porque creo que es mi deber enseñárselos. ¿Saben cuánto dinero sale del liderazgo del MJP en cada actividad que hacemos? Hay personas acá, incluyéndome obviamente, que donamos y damos un montón de nuestras ganancias, de nuestro sueldo, con lo que vivimos, para que el MJP funcione, un montón de cosas. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque amamos lo que hacemos, porque amamos en lo que invertimos nuestra vida, porque yo soy de los que pienso que la iglesia Pierre no tiene por qué darme todo lo que yo sirvo, porque mi servicio es mío, es una forma más de adorar a mi Señor. Pero ¿qué nos cuesta? El amor. ¿Es la fe lo que me mueve? ¿Es mi fe en Dios lo que dicta mi vida, mi forma de caminar y relacionarme con los demás? ¿Es mi fe tan fuerte y tan importante para mí que es el filtro de todo lo que hago? ¿O me vale? En el retiro de Semana Santa hablábamos de la fe, de que la fe, si la iglesia sabe lo que es vivir por fe, va a saber cuál es la misión de la iglesia. Entonces yo te pregunto, ¿sabes qué es vivir por fe? ¿Sabes cuál es tu fe? ¿Sabes que tu fe tiene que ver con cómo te relacionas con tu novia o con tu novio? ¿Sabes que tu fe dicta si das una mordida cuando te piden la licencia porque te equivocaste y porque te pasaste en rojo o no? ¿Sabes que la fe dicta toda tu vida práctica? ¿Saben? Se acaba de extraditar a nuestro expresidente hace una semana. No voy a hablar ni de la celebración ni de la no celebración, no voy a hablar de eso. ¿Saben lo que voy a hablar? De una declaración que él hizo acerca de la fe, donde él decía que Dios iba a hacer justicia, bla, 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 bla. Yo solo pensé esto en mi corazón. Brother, si la fe tuya es mi fe mía, es la fe que yo tengo, jamás estarías en esa posición. No me regocijo con lo que le pasó, para nada. Pero jamás estaría en esa posición si su fe fuera mi fe. La pregunta es, chavos, ¿tu fe es capaz? ¿Tenés esa fe
donde te ponen $1.000.000 enfrente y decís que no porque no es legal? ¿O lo pensarías? ¿Tenés la fe que te hace vivir de manera recta ante cada situación de tu vida, incluyendo chepear o no chepear en un examen? Porque te cuento también, eso es pecado, muchachos. Y también está escrito en la Biblia en blanco y negro, no en gris. Porque es una actividad deshonesta. Y por último, ¿qué tan puros son mis motivos? ¿Qué tan incontaminadas son mis acciones? Amor, fe y pureza. Cuando el amor está en el lugar que debe estar, mi fe y la pureza es una coincidencia, es una consecuencia, perdón. Yo nunca he tenido que hablar de pureza en las relaciones de noviazgo a alguien. Con los jóvenes lo hablamos de default, ¿verdad? O sea, es obvio hablar de eso, pero lo que voy es que no tendríamos que hablar de ese tema si estuviéramos totalmente seguros que el amor de Dios está en primer lugar en tu vida. Porque si el amor de Dios está en primer lugar en tu vida, no vas a hacer algo impuro. No es que no vas a fallar, claro que vas a fallar, pero no vas a estar buscando la impureza, no vas a estar haciendo la pregunta ¿hasta dónde puedo? No vas a estar haciendo esa pregunta. Tu pregunta va a ser ¿qué es lo más alejado del pecado que puedo vivir? ¿Qué es lo más alejado del borde del abismo que es lo que puedo vivir? Esa va a ser la pregunta que vas a hacer. Entonces, ¿cuál es el problema de todo lo anterior? Que todo lo anterior depende de una relación, y es la relación la más importante de todas, la relación con Cristo. El pastor Abraham hace algunos meses compartió un versículo muy famoso, el de Juan 15:5, donde dice que separados de Dios nada podemos hacer. Y él predicó de Jesús y la vida verdadera, y predicó este mensaje empezó diciendo esto: si el cristiano no tiene frutos, es porque no tiene una relación con Jesús. Porque los frutos son la consecuencia de la relación con Jesús. Punto. Es imposible, chavos, que este versículo sea real en tu vida si no tenés una relación con Jesús. Es imposible que tengas una relación con Jesús y este versículo no sea real en tu vida. Imposible. Si tenés una relación con Jesús, sos ejemplo. Si tenés una relación con Jesús, sos puro, estás lleno de amor y estás lleno de fe. Si tenés una relación con Jesús, estás cuidando cómo hablas y estás cuidando cómo actúas. Pero todo depende de confiar en Jesús. Es cierto, Dios tiene expectativas para conmigo, pero Él mismo se encarga de ayudarme a que estas expectativas se cumplan. La pregunta es, Carlos, si quieres pasar. La pregunta es, quiero hacerlo. ¿Quiero vivir de acuerdo a su plan y a sus expectativas o realmente no quiero? Y esa es la pregunta con la que yo quiero finalizar esta noche. ¿Quieren vivir ustedes de acuerdo a estas expectativas o prefieren vivir de acuerdo a las expectativas que el mundo les ofrece? A las expectativas que ustedes mismos se han forjado. Miren, Instagram para mí es la madre de la creación de expectativas. O sea, vos te pones a ver walls en Instagram y te morís de la depresión si no tenés lo que tenés en Instagram. No digamos Pinterest, ¿verdad? También ayuda. Pero Instagram creo que es más fácil de meternos. Queremos vestirnos como se visten en Instagram. Queremos tener la foto perfecta como tienen en Instagram. Queremos tener los viajes que vemos en Instagram. Y todo esto. Y si dejamos de ver un poquito de Instagram y empezamos a ver las expectativas de Dios para nosotros, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Me la pusieron en NTV, son completos estos. Sé ejemplo de todos los creyentes. Volvémelo a poner, porfa. Sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Chavos, ¿estás viviendo de esta manera? No es lo que yo piense. No es incluso lo que la iglesia piensa, aunque ahí está hablando de los creyentes. Pero el que te está viendo primero es el Señor. Y si Él cree que en su nombre podés llenar estas expectativas, es porque lo podés hacer. Pero todo empieza con querer. Todo empieza con querer.